Hola, bienvenidos a Criterio Doctrinario, una iniciativa de Bufete Aquino Matus, donde te decimos las cosas como son. Como todas las semanas, te saluda Juan Manuel Aquino, abogado, empresario. Y hoy vamos a hablar un poco de notariado también. Para hoy traigo un tema súper importante en relación a todo lo que tiene que ver con empresarialidad, obviamente emprendedurismo, pero incluso iniciativas de carácter social, de cooperación o de apoyo a terceras personas. Vamos a hablar de un personaje que está muy estigmatizado en nuestro contexto y que muchas veces el temor hacia esta figura nos detiene a la hora de emprender e iniciar con proyectos que van más allá de lo que nosotros queremos hacer. Ya te lo estás imaginando. Y vamos a hablar, por supuesto, de la figura del representante legal. Hoy te quiero hablar desde una de las calidades profesionales que más me gusta ejercer, el notariado. Como notario, han pasado por mis manos muchas personas con proyectos de emprendimiento, con iniciativas de beneficio social que buscan darle vida jurídica a estos proyectos. Y para eso es indispensable contar con la figura del representante legal. En muchas ocasiones la gente se detiene en este punto porque no quiere asumir las responsabilidades que esto conlleva. Pero calma, no hay por qué detenerse. Guatemala es un país donde el representante legal es la persona física por medio de la cual las empresas, las asociaciones y demás personas jurídicas ejercen sus derechos y cumplen con sus obligaciones. Ese es el concepto esencial de la representación legal y es un concepto tan simple y tan antiguo como el propio derecho romano, ya que desde estas etapas viene esta figura de la representación legal, no en el mismo contexto como una persona jurídica como tal, pero sí como un representante, que es la persona designada para ejecutar actos en nombre de otra. En ese sentido, es importante tomar en cuenta que la representación legal es el resultado de la voluntad de un cuerpo de gobierno de una entidad, es decir, una asamblea de socios, una asamblea de asociados para las asociaciones sin fines de lucro, una sesión de los fundacionistas en el caso de una fundación, etcétera. Podríamos hablar por horas de este tipo de cuerpos de gobierno que van a designar a un representante legal, pero la representación legal nace de la decisión del grupo de personas que integran una entidad o una persona jurídica de designar a una o varias personas para ejecutar una serie de actos, como les decía, para cumplir con las obligaciones de la entidad o bien para ejercer sus derechos. Es por eso que el representante legal es quien abre las cuentas en los bancos, es quien firma los contratos, es quien hace las gestiones en la SAT y todo este tipo de trámites que le tocan al representante legal, porque los miembros de la entidad decidieron designarle a esta persona o el cargo de confianza de representar no a los que se sientan en la mesa directiva o en la asamblea, sino a la entidad como un cuerpo jurídico abstracto e incorpóreo. De esa cuenta, cuando se decide designar a una persona como representante legal, es indispensable indicarle las facultades que va a poder ejercer en nombre de esta entidad. Es a través de este nombramiento, entonces, el cual se pone a la vista del notario para poder realizar el nombramiento y llevarlo al registro respectivo en el cual se va a inscribir esta representación, porque una representación que no está registrada no tiene ninguna validez. Legalmente no se puede utilizar en ningún acto o contrato, puesto que necesita que esté registrada y lo que implica que cualquier persona puede consultar el contenido, alcance y vigencia de esta representación. ¿Por qué? La representación legal raras veces es indefinida. Se da por un tiempo determinado por las obligaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué te estoy hablando como notario? Porque es a través de la fe pública notarial que se confirma que la voluntad de estas personas que integran una persona jurídica es de designar
a determinada persona como representante legal para que pueda ejercer los actos necesarios para garantizar los derechos y cumplir con las obligaciones de las entidades. Ya hablamos un poco del nacimiento del representante legal y eso pues está bien, creo que es algo esencial para poder entender el alcance de la responsabilidad de esta persona, porque como lo mencionamos hace unos momentos, el representante legal es la persona de confianza señalada para realizar ciertos actos. Ahora, ¿por qué la confianza nos va a dar miedo? En Guatemala se maneja mucho el temor a ser un representante legal porque lo primero que le dicen a uno es que cualquier problema, el representante legal es el que va a parar a la cárcel. Lo cual, déjenme decirles que no es del todo así. Obviamente, si se crea una entidad para cometer delitos, con el fin de cometer delitos más bien, pues creo que es obvio que la persona del representante legal está asumiendo ese riesgo jurídico. Ojo, no hay que crear personas jurídicas para cometer delitos y no hay que cometer delitos, obviamente. Pero es natural pensar que cualquier problema en un país como el nuestro nos va a llevar a la cárcel. Un problema fiscal, un problema laboral, un problema de una deuda. Y en el curso de los siguientes videos vamos a poder ir entendiendo que esto pues no es así. La ley en Guatemala, incluso la ley penal y la ley tributaria, lo que buscan es un cumplimiento voluntario. Pero bueno, partiendo de esa idea, ¿cuáles son efectivamente las responsabilidades del representante legal de las que sí tendríamos que tener preocupación? Bueno, en primer lugar, como el representante legal es la persona de confianza de los que integran una persona jurídica, el primer deber es la debida diligencia en su actuación. Es realizar las cosas en forma adecuada, en forma efectiva y en el tiempo en el que se tienen que realizar. Por ejemplo, realizar los pagos en los momentos que se tienen que realizar, las publicaciones de información para los socios, asociados o beneficiarios o incluso las propias autoridades en el momento que se tiene que realizar, prevenir los conflictos en tribunales, en juicios o atenderlos en el momento adecuado, es una de las obligaciones de debida diligencia del representante legal y es de las cosas que tiene que estar pendiente. El representante legal, al final de cuentas, responde con su patrimonio por la falta de diligencia en el ejercicio de su mandato, de su nombramiento o de su designación. Y por eso puede verse obligado a reembolsarle a la entidad el resultado negativo de no pagar una obligación a tiempo o de tener que pagar abogados para defenderse en tribunales, si así lo dispone este órgano, pues que lo ha designado, las personas que lo han delegado. En ese sentido, estamos hablando de una responsabilidad civil que pues prescribe por ser en cuestiones de daños y perjuicios. Al decir prescribe me refiero a que se extingue dentro del año siguiente a la ocurrencia del daño. Pero también la obligación que tiene el representante legal, que es una cuestión muy común cuando maneja efectivo, maneja patrimonio de la sociedad, es a rendir periódicamente cuentas sobre su gestión. Por eso el representante legal elabora una memoria de labores, presenta un informe de resultados y se alía con el encargado de las finanzas de las entidades para poder presentar informes que demuestren que el patrimonio se utilizó adecuadamente y en las cosas que se tenía que realizar. ¿Eso quiere decir que todas las pérdidas las tiene que pagar el representante legal? No necesariamente. El representante legal va a ser responsable de la negligencia en su actuación, de la falta de presentación de resultados y de la falta de diligencia. Pero si es una entidad que se dedica a hacer un negocio y el negocio presenta pérdida por cualquier factor, indistintamente que el representante legal haya hecho adecuadamente su trabajo, entonces eso es el riesgo comercial y eso nunca va a recaer sobre la figura del representante legal. Comúnmente vamos a encontrar en el escenario de la representación legal a un gerente, un administrador único, un presidente de consejo, etcétera.
Y estas personas son las que normalmente van a tener a su cargo estas obligaciones de las que les he hablado. Actuar con diligencia en el ejercicio de su función, prevenir conflictos legales y rendir cuentas de su administración o de su gestión. En Guatemala, la responsabilidad penal parte de un principio muy tradicional del derecho latino, que es la responsabilidad personal. Es muy difícil en nuestro sistema llegar a la extinción de una persona jurídica por la comisión de un delito. Tiene que haber una reiteración en el uso de esa estructura jurídica para que la ley mande a cancelar la personalidad y a entrar en liquidación. Por lo tanto, nuestro Código Penal en Guatemala hace referencia a que la responsabilidad de la persona jurídica que se utiliza para cometer un delito recae sobre los representantes legales y las personas que le dieron la orden al representante legal de ejecutar esa acción. Partiendo del principio de responsabilidad personal, el representante legal pues estaría expuesto cuando él conscientemente de que se está cometiendo un delito, realiza esa acción con el fin de incumplir la ley penal. Por lo tanto, hablar de que el representante legal podría terminar en la cárcel por cualquier problema legal de la sociedad es hablar cosas que no son ciertas. Para hablar de responsabilidad penal de un representante legal, tenemos que tener claro y demostrado, obviamente, que la intención de la persona jurídica, es decir, de las personas que toman la decisión de orientar la actividad de esta persona jurídica hacia esa conducta, es la de cometer un delito, es la de emitir un cheque sin fondos, es la de declarar falsedades en un contrato, es la de organizarse para lavar dinero, por ejemplo, y es la de organizarse para ocultar la verdadera identidad de personas que están realizando conductas fuera de la ley. Si asumes un cargo de representante legal, ten la tranquilidad que no te vas a ir a la cárcel por cualquier cosa. Tiene que haber una intención clara de parte de las personas que te han designado y de tu persona de cometer esas acciones para considerar que existe un riesgo legal. Y si estás en un punto así, en el cual ya está, y si una persona, perdón, está ya organizada para cometer un delito, lo más difícil que va a tener es miedo, pero deberían, porque la ley se debe cumplir. En ese sentido, tenemos que tomar en cuenta que el principio personalísimo es el que protege al representante legal de cualquier infracción a la ley no intencional, por un lado. Y por el otro, vivimos en un país donde nadie puede ser obligado a realizar un acto ilegal. Nadie puede obligar a otro a obedecer una orden ilegal. Si bien es cierto que las personas jurídicas lamentablemente se han utilizado para cometer delitos, en los casos que en los tribunales ha prevalecido la culpabilidad y la condena de estas personas individuales y jurídicas, nunca ha sido por negligencia, por imprudencia o por impericia. Nunca ha sido por hechos cometidos sin querer, sino por el contrario, ha sido cuando la organización de esta persona jurídica ha sido utilizada para cometer actos delictivos. Entonces, no te preocupes. Si tu emprendimiento, tu iniciativa social o un ministerio que quieres iniciar, por ejemplo, si estás también en el ámbito de clerical o religioso, necesita que tú seas el representante legal, lo mejor que puedes hacer es asesorarte de un abogado que te acompañe, que te dé la asesoría, por valga la redundancia, y la explicación de cuáles son tus funciones y tus riesgos. Que te asesores de un buen contador que se encargue de apoyarte con la gestión contable frente a la SAT y si no tienes las habilidades de administrador, que consigas un buen administrador que te ayude a manejar con diligencia los fondos y el patrimonio que se te encomienda como representante legal. Pero no dejes que un mito como el hecho de que cualquier cosa, el representante legal es el que se va a la cárcel, detenga ese deseo de crecer, de emprender, de tener una iniciativa social o de cumplir con un sueño que requiere indispensablemente de la formación de una persona jurídica.